Bueno, buenos días hermanos, hermanas, presentes y aquellos que están allá en las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y bueno, ya hemos alabado, ya hemos adorado al Señor. Ahora vamos a meditar en su palabra, en el mensaje que Él ha puesto en mi corazón para compartirlo con todos ustedes. La Iglesia Cibernética de Jesucristo. Bueno, vamos a meditar hoy. ¿Se acuerdan? El domingo pasado dimos inicio a un mensaje que va a abarcar varias predicaciones, varios tiempos. Se trataba acerca de viviendo en tus 5 sentidos. Ese es el título del mensaje que empezó el domingo pasado. Les mencionaba que los 5 sentidos es el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. Son los 5 sentidos que cuando nosotros nacemos los traemos para caminar en esta vida, para poder vivir en esta vida, los necesitamos. Dios nos formó así porque Él sabe lo que necesitamos. Y ahora cuando nacemos del Espíritu, cuando nacemos de nuevo, que venimos a ser nuevas criaturas, también necesitamos los 5 sentidos espirituales. El domingo pasado hablaba yo acerca del tacto, espero que hayan entendido, y hoy vamos a hablar acerca del sentido del gusto. Vamos a leer para que vean aquellos que es el primer mensaje que van a ver. En Hebreos capítulo 5 versos 11 al 14. De ahí empieza estos, probablemente sean 4 o 5 mensajes, uno cada sentido. Hoy es el sentido del gusto y yo creo que apenas nos va a dar tiempo. Vamos a leer en Hebreos, donde empieza esta predicación de estos 5 sentidos. En el libro de Hebreos, y es el capítulo, les decía, capítulo 5, y vamos a leer del verso 11 al verso 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí empiezan este mensaje de los 5 sentidos, porque como dice aquí en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los 5 sentidos bien ejercitados. Bueno, aquí vemos que había hermanos ahí que ya tenían muchos años de ser cristianos, pero no maduraban. Cuando se les hablaba la palabra fuerte, la palabra profunda, la palabra que sale de la boca de Dios, como la menciona aquí, la comida sólida, no la podían digerir, les lastimaba. Y es literalmente como a un niño
de pecho solamente toma la leche del pecho o fórmula, lo que le dan. Pero si le dan comida sólida, le va a lastimar, se puede hasta morir. Y es por esa razón que habla aquí el escritor a los hebreos, que son como niños y que se les tiene que dar todavía leche. Aquí se estaba refiriendo a los cristianos que se han convertido a Cristo, que llevan años y que nunca han madurado. A esos se está refiriendo específicamente, que esos tienen que tener los sentidos bien ejercitados. ¿Cómo se te van a ejercitar los sentidos? Cuando tú empiezas a practicar, cuando tú empiezas a crecer por el mismo alimento espiritual que es la palabra de Dios. Dice en el verso 13 que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y lo más sorprendente es donde dice que en el 14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿verdad? O sea, ya tienen dientes, ya pueden comerlo espiritualmente hablando. Y luego dice, para los que por el uso, oigan, o sea, mientras tú no uses tus sentidos espirituales, se van a ir deteriorando y no te van a servir para nada. Aquí dice que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. O sea, que tus 5 sentidos tienen discernimiento. Tus 5 sentidos tienen discernimiento y trabajan en equipo. Trabajan para alguien que los está mandando. Literalmente tus 5 sentidos trabajan en equipo para el cerebro. El cerebro da las órdenes a los miembros del cuerpo lo que deben de hacer, cada uno de ellos de acuerdo a lo que al sentido que esté dando mensaje al cerebro. Los 5 sentidos tienen que estar bien ejercitados en el discernimiento. ¿Qué dice aquí? Del bien y del mal. No nada más del bien, sino del bien y del mal. El bien para hacerlo y lo malo para no hacerlo. Aquí, hoy vamos a ver acerca del sentido del gusto. Como les decía, son los 5 sentidos naturales que son para el área natural, para el servicio del área natural de tu cuerpo, y los 5 sentidos espirituales para la edificación de tu espíritu, de tu alma. Por eso necesitamos los 2. El sentido del gusto literalmente tiene unas glándulas que detectan todo lo que entra por la boca y saben lo que le es bien y lo que le es mal. Y envía el mensaje al cerebro y de ahí sale la orden para decirle lo que debe de hacer con eso que tiene. ¿Por qué? Porque el sentido del gusto ya mandó el mensaje de lo que está probando, que está llegando,
no está bueno, no le va a edificar a su cuerpo, y manda la orden arriba, y el cerebro manda decirle a la boca, deséchalo. Y nosotros también espiritualmente, dice la Escritura, que debemos de analizarlo todo. Analizarlo todo. ¿Por qué la gente no crece? Porque no analiza la palabra, porque no se llena de la palabra, porque no busca la sabiduría que viene de Dios, porque no busca los siervos de Dios, porque los siervos de Dios somos sabios. Y yo digo somos sabios, yo me cuento entre ellos, y les voy a contar una anécdota. Hace años, cuando yo iniciaba primero o segundo año en la universidad, estaba estudiando, estaba en la iglesia con un hermano en la iglesia, el pastor, yo era miembro. Y recuerdo que el hermano esa vez me dijo que predicara, y prediqué. Y cuando terminé de predicar, bajé, subió el pastor y habló parte del tema, en resumir todo lo que Dios me había puesto para predicar. Y luego que dice de allá del púlpito, no, hermanos, lo que pasa es que mi hermano Pedrito, así me decía, mi hermano Pedrito, Dios lo usa mucho, es un hombre muy sabio. Y yo dije entre mí, ¿verdad? Pues se está burlando, o ¿por qué me dice eso, no? Yo no me creía sabio, pero el hermano así lo expresó públicamente en la iglesia. Dice, es que el hermano Pedrito es muy sabio. Y cuando terminó todo, ya después que terminábamos, salimos del templo, le pregunté aparte, le dije, oiga, pastor, hermano, ¿por qué dijo usted que yo soy sabio? Si apenas estoy estudiando, estoy empezando a estudiar. Y nunca se me olvida lo que me dijo, y me lo enseñó en la Escritura. Dice, el fruto del justo, está en Proverbios, el fruto del justo es árbol de vida. Fíjate lo que estás dando cuando tú eres justificado en la sangre de Jesús. El fruto del justo es árbol de vida, o sea que da vida. Y luego termina diciendo dice, y el que gana almas es sabio. Y ahí me enseñó el hermano, y yo sé que usted ha ganado muchas almas, y por eso le dije que usted es muy sabio. Y yo me gozo con ese hermano, estuve hablando apenas ayer, antier, me gozo con el hermano, me respeta, lo respeto mucho. Y bueno, cuando tú te pones en la brecha para que seas usado por Dios, Dios te va a usar. Dios te va a usar grandemente. Bueno, entonces, continuando aquí con el sentido del gusto, les mencionaba que los 5 sentidos trabajan en equipo, juntos. El oído oye, el ojo mira y el tacto lo siente. Cuando hay un ruido, el oído está presto y la vista está para ver qué ve. Y si mira, por ejemplo, un peligro, un perro que viene a agredirte, a la vista rápido manda el mensaje, y ¿qué le dice a los pies? Córrele. Entonces trabajan en equipo. Y así es, nosotros como siervos de Dios debemos de trabajar en equipo. En equipo, tanto siervos, pastores, como en equipo con el Espíritu Santo y Cristo y el Padre. Por eso Jesús dijo allá en Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De modo que cuando ellos vienen a hacer morada en ti, estás formando equipo. Y no haces las cosas tú, las hace el Señor. Como Pablo mismo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y las cosas que yo hago ahora,
yo las hago, pero porque Él lo pone en mí a hacerlo. El gusto también lo experimentamos cuando, oigan, la palabra el gusto tiene varias definiciones. La palabra gusto. Y vamos a ver aquí, les voy a mencionar unas. Por ejemplo, el gusto. Cuando oímos. Quizás diga, bueno hermano, ¿y cuando oímos no es el oído? Sí, pero les mencioné que trabajan en equipo. El oído está oyendo cuando oyes una alabanza, una adoración. Entonces entra el gusto, el deleite, te satisface. Es como cuando estás comiendo algo y lo disfrutas, te llena. La palabra gusto también tiene esta definición. La podemos ver cuando oímos, cuando hacemos una actividad, cuando hacemos algo, algún trabajo. Un ejemplo, cuando un maestro, y viene a mi mente mi hijo, ahí en la preparatoria, en la high school, querían correr a un maestro porque no estaba de acuerdo en el sistema que tenían. Entonces, mi hijo y muchos, era un maestro muy querido. ¿Qué hicieron? Juntaron firmas para mandarlas al distrito, empezaron a promover y juntaron muchísimas firmas. Y las mandaron al distrito y diciendo que no querían que lo corrieran porque era un maestro muy eficiente, un maestro que amaba su profesión, que disfrutaba, se deleitaba en enseñarle. Me comentaba mi hijo, se dio cuenta quiénes fueron los que dieron inicio, mi hijo fue uno de ellos, y me siento orgulloso por ello, porque sabe ver lo que es bueno y lo que no. Y el maestro los miró y dice mi hijo que las lágrimas le salieron cuando les dijo, cuando les dio las gracias. Ahora, ¿qué hacía ese maestro? Le gustaba dar las clases, le gustaba enseñar. Ahí entra el sentido del gusto. Hay que saber entender la palabra gusto en la palabra de Dios para poder discernir cuál es el punto, cuál es el mensaje. También otras de las formas es, como les dije, el oír, el hacer una actividad o el mirar algo. ¿Cuántas veces no te sientas a ver la televisión y miras algo y no te gusta? Y hay cosas que te gustan, te emocionan y ahí estás. Entonces ahí está también la palabra el gusto, o en el mirar, en el sentir o en una emoción. Te gusta. Cuando te subes a un juego mecánico, ¿verdad? Magic Mountain, allá en Fiesta, Texas, en cualquier lugar que te subes y te gusta, pero hay unos que no les gusta. Entonces, ahí quise darles estas palabras para que entendieran la definición de la palabra el gusto, el sentido gusto. Vamos a leer allí en Génesis, porque tiene parte que ver con el mensaje, ¿verdad? Génesis capítulo 3, verso 6. La vez pasada también lo leímos, pero estamos viendo los diferentes sentidos. Y ahí vemos Génesis capítulo 3 y verso 6, ¿verdad? Dice, miren cómo lo presenta el sentido del gusto. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. Ahí estamos viendo que le dijo Dios, no comerán. El comer implica el gusto. El gusto. No comerán, dice, de ese fruto. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sí, eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. Y ahí viene lo importante, miren, en verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ahí entró el sentido de la vista y el sentido del gusto, juntos. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, algo agradable, le gustaba cómo se miraba. A eso quiere decir, era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, entonces ya vimos aquí el gusto, ¿verdad? Vimos el gusto, cómo desde en ese tiempo empezamos a mirar el gusto. Que Eva no lo tenía muy ejercitado porque no era espiritual la orden que se les había dado, pero ella no tenía el gusto ejercitado espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya había entrado la duda. Ese fue el primer pecado que entró, la duda. Y luego la desobediencia. Primero dudó, le creyó al diablo. Y quizás usted haya oído, no, pues es que ¿cuál fue el primer pecado? No, pues la desobediencia. No, fue la duda. Fue la duda el primer pecado, y la duda la llevó a la desobediencia. Hay un dicho que dice, la duda te mata. La confianza también te mata. ¿Verdad? O te da vida. La confianza. Depende en el sentido. Bueno, entonces aquí analizando esto, en Génesis capítulo 3, vemos cómo ya se desarrolló el sentido del gusto. Y vamos a mirar, como les decía yo, en la definición de la palabra el gusto, que vean que está escrito en la palabra de Dios, en todos los sentidos. Lo que yo les mencionaba. El Salmo capítulo 34, verso 8, dice el rey David, es el que está hablando ahí. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el que confía en él. Oigan, dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué está diciendo ahí? Gustad y ved. Ahí están los dos sentidos juntos, el gusto y el ver, pero muy diferentes a los dos que estaban juntos con Eva. Porque aquí dice, gustad y ved. No te está diciendo que saborees en tu lengua, ¿verdad? Ese sabor. No, cuando dice gustad, ¿qué quiere decir? Pruébame. Como alguien, tú haces una comida y le dices, a ver, pruébala. O le dices a alguien, ¿no gustas? O sea, ¿quieres probar? Es lo que estás diciendo. Entonces aquí la Biblia nos dice, el Salmo 38 nos dice bien claro, 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. En Malaquías capítulo 3,
verso 10, dice: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Oigan, y miren cómo otra forma de probar, del gusto. Porque uno carnal no le gusta dar ni ofrenda ni diezmo a Dios, una persona carnal. Pero una persona espiritual lo hace porque es su naturaleza, sin que le estén pidiendo. Nadie tiene que pedir. Eso nace del corazón. Y aquí los traje este pasaje por esta razón, porque ¿qué más dice? Malaquías capítulo 3 verso 10 dice: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Y qué más dice? Y pruébame ahora en esto, y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Ahí vemos el sentido del gusto, en el sentido, en esta forma, probar a Dios. Vamos a ver la palabra probar. Probar. Aquí dijo él: pruébame y verás. La palabra probar tiene varias definiciones. Y voy a dar unos ejemplos. Probar puede ser el sabor, puede ser el olor, puede ser fuerza, puede ser conocimiento, puede ser rapidez, o también puedes probar si es mentira o es verdad. Vamos a ver en Génesis, ahí podemos ver uno de los ejemplos que nos habla y lo vamos a ver. Génesis capítulo 42 versos 15 y 16. Génesis 42 versos 15 y 16. Miren lo que dice el Señor. Dice: en esto serán probados, vive Jehová. Dice, en esto serán probados, vive Faraón, que no saldrán de aquí, sino cuando su hermano menor viniere aquí. Envíen a uno de ustedes y traiga a vuestro hermano, y ustedes queden presos, y sus palabras serán probadas, si hay verdad en ustedes y si no. Vive Faraón, que son espías. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de cuando los hermanos, José y sus hermanos, cuando lo habían vendido y llegó a Egipto, estuvo con Faraón, lo compró el general Potifar, general de Faraón, y vemos cómo se les acabó la comida allá en Canaán, donde estaba Jacob con sus hijos, pero extrañaba a José. Y vemos cómo allá los encuentra, ¿verdad? Lo encuentran a José. ¿Y qué hace José para ver si de verdad ya habían cambiado? Los probó, ¿verdad? Iba a probar sus palabras. Bueno, entonces ya vemos allí, ¿verdad?, lo que habla de la definición probar. Vamos a ver en Éxodo capítulo 15, verso 22 al 26. Éxodo 15. Y vamos a leer 22 al 26, dice así: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces estamos viendo ahí
que los probó Dios. Aquellos probaron las aguas. Literalmente eran amargas, el gusto. Pero luego dice, y los probó Dios. O sea, no es que también se los puso en el paladar y supo el sabor, ¿no? Sino que los probó en el sentido de a ver si eran obedientes a la palabra de Dios. Entonces, el sentido del gusto también es para probar. Tú puedes probar y Dios te va a probar. Ya te mencioné en Malaquías donde dice, pruébame y verás, que pruebes a Dios. Y aquí estamos viendo donde dice que Dios te va a probar. Probó a ellos y dice que Dios te va a probar. Hay otro pasaje donde Pablo dice que analicemos para ver si somos aprobados. Aprobados quiere decir que te van a probar, hacer una prueba en conocimiento, ¿verdad? Por eso es que la palabra probar tiene varias definiciones. Entonces, vamos a ver lo que nos sigue diciendo aquí, ¿verdad? Reyes, capítulo 10, verso 1. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10 y verso 1. Dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Entonces, aquí vemos la prueba es de ¿qué? De conocimiento. Por eso Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué sabía Dios que le faltaba conocimiento? Porque los probó, porque los miraba. Y así hoy en día el cristiano se prueba también por el conocimiento. Porque Dios, cuando tú te conviertes a Cristo, esos 5 sentidos espirituales empiezan a desarrollarse. Y entre más te alimentas, más te cuidas, más te fortaleces, más te ejercitas, más vas creciendo y más fruto vas dando. Vamos a ver qué nos dice. Ahora ya miramos esos puntos, ¿verdad? Acerca del sabor, tanto el conocimiento y ya miramos esto. Vamos a ver ahora el tema del gusto en cuanto al sabor. ¿Y qué más nos dice el Señor Jesús? Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 13. Mateo capítulo 5 y vamos a leer el verso 13. Dice, aquí Jesús estaba hablando a sus discípulos, a los cristianos que habían creído en él. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Pongan atención, aquí empieza el mensaje. Jesús estaba diciéndoles a sus seguidores, los que le habían creído, que ellos ya eran la sal de la tierra. ¿Para qué es la sal? Ya les había mencionado en otras predicaciones anteriores. La sal es algo que necesitamos para dar sabor a la comida. Una comida sin sal no te sabe buena. El paladar no la puede, no la siente, se la traga porque no hay peligro. Manda el mensaje arriba, pues no sabe feo, pero tampoco sabe buena, ¿verdad? Porque le falta la sal. Entonces dice aquí, y la sal es para dar sabor y también para preservar. Antes de que hubiera luz, antes de que hubiera refrigeradores para hacer hielo,
antes que eso, usaban la sal para preservar las cosas. Por ejemplo, la carne, la salaban, le ponían esa sal y la preservaba. Bueno, aquí Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo insípido, un mundo sin sabor, que la gente anda buscando el sabor en drogas, en prostitución, en todo lo que más daño les hace. El mundo está insípido, no siente sabor, porque no tiene el sentido del gusto espiritualmente hablando. Entonces Jesús dijo que nosotros somos esa sal de la tierra, para darle sabor a la vida mientras vivimos aquí en la tierra y para preservar al mundo. O sea, para que el mundo no se siga corrompiendo, apestando por el pecado. Por esa razón es que Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, para que el mundo no se pierda, no se corrompa como ya está. Porque aunque esté corrompido, la grande diferencia es que aunque esté corrompido, cuando le cae la sal, lo vuelve bueno, lo vuelve con ese sabor, puede ser útil. Pero literalmente, cuando un bistec está podrido porque no le echaron sal, aunque le eche sal, ya estando podrido, está podrido y ya no sirve para nada. Entonces, la grande diferencia aquí es que el mundo no sirve para nada, sino para hacer mal. Por eso Jesús mismo dijo, allá en Juan 17 lo habla bien claro: no ruego por el mundo, sino por estos que me distes, porque yo me voy y los dejo solos aquí en el mundo. No ruego por ellos, porque si así fuera, ¿por qué Dios nos prohíbe que nos hagamos amigos del mundo? Porque el mundo está corrompido, está pestoso. No puedes andar en ese mundo revolviéndote con el mundo, sino solamente cuando el mundo quiere recibir esa sal que tú eres, esa sal que tú llevas, para que se hagan a ti y no tú te hagas a ellos. Porque para eso eres la sal. Por eso dice aquí que nosotros somos la sal de la tierra. Y luego dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si esa sal pierde su sabor, ¿para qué va a servir? Y yo no he visto que la sal pierda su sabor, literalmente hablando. Yo no he visto que la sal pierda su sabor cuando la tienes en un salero, en un plato, donde quiera que la tengas. La sal literalmente no va a perder su sabor. ¿Cuándo es cuando pierde su sabor? Cuando la revuelves con una cantidad mucho más grande que ella, es cuando le pierde el sabor. Ni le da el sabor allá y ya no sirve para nada. El mundo, cuando la gente, el cristiano, se revuelve con el mundo representa el agua. Allá en Apocalipsis dice que la mujer estaba sentada sobre las aguas. Una mujer vestida de púrpura, que representa a la Iglesia Católica, que estaba sentada sobre muchas aguas. Y ahí dice que las aguas representan multitud de pueblos, lenguas y naciones. Sobre esas aguas, que pueblos, lenguas y naciones, que quiere decir todo el mundo, toda la gente del mundo que vive en este planeta mundo, tierra. Entonces, sobre esa gente estaba sentada esa bestia, esa mujer que estaba sentada sobre las aguas. Entonces, por esta razón es que nos dice aquí el Señor Jesús que nosotros somos esa sal, pero si esa sal se desvanece, ¿qué es desvanecer? Que se va deteriorando, se va desgastando hasta no servir para nada. Es cuando la sal la avientas a una cubeta de agua, le avientas un puño de sal,
ni le da sabor allá y se pierde la sal. Y así es el cristiano que se vuelve al mundo. Se pierde y ya no sirve más para nada. Aquí dice, ¿para qué sirve? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Sí, va a ser echada afuera y hollada por los hombres. Un ejemplo que vemos allá, por ejemplo, Sansón. Sansón fue hollado por los hombres. A eso se refiere. Era la burla, quedó ciego por haberse, era la sal, era el sabor, era el terror. Pero cuando desobedeces la palabra, cuando te vuelves al mundo, es cuando pierdes ese sabor. Vamos a ver, aquí estamos viendo Mateo 5, vamos a ver aquí lo que nos habla en Levíticos 2:13, para que vean qué tiene que ver con esto. Levíticos capítulo 2 y verso 13. Dice así la palabra del Señor, Levíticos 2:13. Dice, era el capítulo 2, todo el 2 habla acerca de las ofrendas. Cuando tú vienes aquí al templo, vienes a traer una ofrenda de labios, de alabanza, de adoración, una ofrenda económica, porque así lo manda Dios. Y aquí habla cómo debe de ser esa ofrenda. Mira el verso 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. No, ¿qué dice? No dejarás que no falte jamás de tu ofrenda la sal. Que no falte jamás de tu ofrenda la sal. ¿Qué quiere decir? El sabor, que vienes agradable, vienes contento, te gusta venir y traer tu ofrenda, no de mala gana, que cuando estás cantando, estás cantándole a Dios, pero tu mente está en otro lugar. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que cuando tú vienes a dar tu diezmo, tu ofrenda y das migajas, das lo que quieres, no lo que es. Y eso Dios no te lo exige, Él solamente te pide. Lo más te recuerdo, la obediencia trae grande bendición. Ahora, entonces Levítico nos habla bien claro que esa ofrenda, cuando la presentes, no debe de faltar esa sal, o sea, ese sabor, que vengas con gozo, contento. Vamos a ver qué nos dice Marcos, capítulo 9, versos 45 al 50. Marcos, y el capítulo 9 y versos 45 al 50. Dice así. Dice Marcos capítulo 9 versos 45 al 50, dice: perdón, vamos a ver, perdón, es Marcos 45, 48, el 49 y 50, perdón, me equivoqué aquí, 49 y 50, dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Oigan lo que está hablando Jesús. Todos será salado con fuego, todos, está hablando de todos los que nos convertimos a Cristo, seremos salados con fuego. ¿Cuál fuego? El fuego del Espíritu Santo. Es cuando recibimos esa sal. Y luego dice: y todo sacrificio
será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal entre ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Aquí está hablando que todos los que nos convertimos a Cristo venimos a ser la sal, con el Espíritu Santo, que representa el fuego. Y dice que esa sal que viene del fuego, dice que es una buena sal. Pero que si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Es lo mismo, cuando pierde su sabor, se hace insípida. Cuando tú no buscas de Dios con todo tu corazón, cuando tú no oras, cuando tú no lees la Escritura, vas como sal, te vas haciendo insípida. O sea, ya no le das, sientes ese sabor, ya no das sabor. Cuando le hablas a alguien, ni ganas te dan de hablar porque ya no tienes esa sal. Entonces, es lo que está hablando aquí Marcos. Y Lucas 34, capítulo 14, versos 34 y 35, ya vamos a terminar. Lucas capítulo 14, y vamos a ver lo que nos dice el verso 34 y el verso 35 respecto a la sal. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Oigan, ni para la tierra, ni para el muladar. El muladar es el lugar donde tienen las mulas, las bestias. Dice que ni para ese muladar es buena esa sal. Miren hasta dónde corre el riesgo de caer aquel cristiano que por descuidarse, por no ejercitarse en sus 5 sentidos, pierde ese sabor, se hace insípido. Y por último, para terminar, con este terminamos. Colosenses capítulo 4, verso 6. Colosenses capítulo 4 y verso 6. Dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas? Lo dice muy claro: sean vuestras palabras siempre, no a veces o cuando andes de buenas. Sean tus palabras, sea vuestra palabra siempre con gracia, que cuando hables la gente pueda recibirla, disfrute, escucharte. Sea sazonada con gracia, sazonada con sal, dice. Porque nosotros somos esa sal para darle el sabor. Cuando la gente empieza a entender la palabra, cuando empieza a entender por qué vino a nacer, por qué está viviendo así y qué es el fin de nuestra vida. Porque no somos como las plantas que nacen, crecen, producen fruto y mueren. El ser humano no. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente y para siempre. Pero unos van a vivir para vida eterna y otros van a vivir para sufrimiento eterno. Jesús dijo que las tumbas iban a abrirse y los muertos iban a resucitar para ser unos para vida eterna y otros para condenación y sufrimiento eterno. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que la palabra siempre debe de ser sazonada con sal. ¿Para qué? Ahí lo dice bien claro. Para que sepan cómo deben responder a cada uno. O sea, aquí está hablando que tengas esa sal, que tengas ese conocimiento. ¿Recuerdan que les dije que también el gusto representa el conocimiento? Pues aquí lo podemos ver.
¿Por qué? Porque tú como sal vas a dar sabor y la gente va a experimentar ese gusto y va a recibir conocimiento. Este fue la predicación de hoy. Tratamos el sentido del gusto. Y bueno, es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y bueno, si alguno va entendiendo esto y sabe que necesita recibir a Cristo, convertirse a Cristo para que el Espíritu Santo venga y deposite ese fuego y esa sal, ahí donde estás, si la palabra te ha llegado, yo te invito a que hagas esta oración. Pero si es que de tu corazón de verdad lo sientes y lo crees, ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en este momento yo he entendido que tú puedes hacernos la sal para dar sabor, para que ya no vivamos insípidamente en este mundo. Señor Jesús, perdóname y límpiame de todos mis pecados. En este momento yo te confieso, te proclamo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en ti, te recibo como mi Señor y mi Dios y mi Salvador. Entra a mi corazón y lléname de ti, para vivir siempre, para agradarte a ti, Señor. En tu propio nombre, Cristo Jesús, hago esta oración. Amén. Si hiciste esta oración, yo te invito a que sigas adelante, síganme escuchando estos mensajes. Y si tienen alguna pregunta, llámenme. Mi número de teléfono es área 210-557-8277. Ese es el número que me pueden llamar, textear, como sea, y yo responderé a sus llamadas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.